Muy buen día con todos los presentes en este tipo de plataforma de comunicación. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de conversaciones llamadas Historia de Maestros. Comentaremos un poco de nuestro primer participante. Él ha sido docente en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos, en las áreas de operatoria dental, psicología médica y estomatología forense. Ha tenido los cargos más altos, como sería el ser decano de la Facultad de Odontología, ha sido decano del Colegio Odontológico de Lima y entre sus múltiples publicaciones, entre lo que son artículos y libros, tiene dos que son de bastante importancia. El libro de estomatología forense y el libro de psicoanálisis e hipnosis de la estomatología. El doctor ha tenido muchos premios en su larga vida, entre ellos el más destacado, el premio Hipólito Unanue. Con ustedes, y es un placer presentarlo, al doctor Edgar Fernández Chirinos. Puedo mencionar también que el doctor que vamos a entrevistar, que vamos a conversar, pues tiene una amplia base científica en los temas que él ha ido desarrollando en el transcurso de los años. Actualmente el doctor está un poco ya retirado de las aulas universitarias, pero siempre con ese entusiasmo y esa dedicación de querer generar siempre esa comunicación, ¿no?, con los que somos, digamos así, personas conocedoras en el campo odontológico o también en el campo de la medicina. Muy bien, voy a dar paso al doctor Edgar Fernández Chirinos. Por favor, unos saludos previo a la conversación. Hugo se tenerlo en mi casa. Básicamente, ¿dónde nació y qué recuerdos de su niñez considera que marcaron su vocación por la salud y el servicio? Bueno, yo nací en Chuquiamba, que es capital de la provincia de Arequipa. Bueno, mi padre fue profesor de Historia y Psicología y mi madre, don Roberto Fernández Gutiérrez, mi padre, y doña Estela Chirinos Concha, mi madre, que era ama de casa. Y mi niñez, por supuesto, como toda niñez, los niños son felices al lado de sus padres. Y si de acuerda, esa niñez, como usted dice, es muy hermosa, muy tal vez donde usted pudo reflejar pues la candidez, la emoción de los primeros años, tuvo alguna influencia en su decisión a futuro en una carrera como la que actualmente usted es, cirujano dentista. Efectivamente, yo creo que la elección que hice fue consciente y pensante, porque yo postulé a la Escuela Militar de Sorellos, porque mi hermano era cadete y generalmente el uniforme impacta el adolescente, y yo me ponía su capa, y entonces mi hermano estaba en el cuarto año de cadetes y yo ya terminaba el colegio. Me presenté a la Escuela Militar y me hicieron una observación en la vista diciendo que iba a seguir los exámenes, pero con la condición de que yo tenía que usar lentes. Entonces, ahí pensando en mi casa cuando regresé, que era provisional, digamos, no iba a seguir el proceso, pero estaba de la vista. Entonces pensé de que, y ahí vi el trato, que era militar, ahí puro era mando y mando. Inclusive un coronel nos dijo que los que ingresan son los perros y todos los mandan, todos mandan. Entonces, no, eso no está conmigo. Entonces, y ya no tenía chance para postular a la universidad. Entonces, perdí ese año y pensé, dije, medicina, porque el hermano de mi padre era médico. Entonces, tenía algo de influencia en su profesión. Y yo hice mis cálculos. Medicina, son 9 años de estudio, 6 años de facultad, 2 años de premédicas y 1 año de integral odontología.
4 años de odontología, 1 año de preodontología. Entonces, odontología es medicina. Entonces, yo voy a estar bien, porque voy a estudiar la parte médica y lo voy a realizar. Opté por odontología. Y yendo un poco pues a esa etapa más de niño, ¿no? Su infancia, ¿qué momentos más gratos recuerda de esa época? Bueno, los momentos más gratos era, digamos, es decir, la amistad que uno hace con los compañeros. Y en esa amistad sale una serie de, digamos, de ilusiones, ¿no? De que voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y se toma como ejemplo a los profesionales que uno ve. Por ejemplo, ¿cómo recuerda su etapa de formación universitaria y qué valores cree que le inculcó la universidad pública, en este caso San Marcos? Bueno, es decir, la universidad pública, especialmente la Facultad de Odontología de San Marcos, era, digamos, un centro de respeto y estudio, porque los maestros tenían cierta edad ya, y eran unos doctores como ya de edad. Entonces cuando daban sus clases había mucha disciplina y orden en las clases. En principio había que ir de corbata, todas las clases eran de corbata. Era el respeto que se tenía, era muy interesante las clases que despertaban el interés de los profesores en los alumnos. Y yendo un poco ya a lo que fue desarrollando después, ciertamente se formó como cirujano dentista, pero después se motivó por especialidades, ¿no? Por ejemplo, como la de odontología forense, y posteriormente en áreas como la psicosomática e hipnosis en odontología. ¿Qué me puede comentar? Precisamente al terminar, por lo que yo ya estaba haciendo mi tesis de hipnosis, hice hipnosis en todas las clínicas. Entonces tuve el apoyo de todos los profesores. Entonces, de hecho, ya me incluyeron en la docencia. Como ayudante, el doctor Ocampo Aguirre, que era profesor de operatorio dental, me incorporó como su ayudante. Y ahí empecé en San Marcos como ayudante. Entonces, por tal motivo, tenía 10 horas, entonces el resto estaba libre. Entonces, me presenté hubo la oportunidad de presentarme a la Policía de Investigaciones, que seguramente ustedes no conocen. La Policía era exactamente una policía que investigaba todo. Entonces yo entré a trabajar ahí y ahí no hacía odontologías de servicio, ahí hacíamos criminalística. Entonces ahí me encontré con médicos, químicos, biólogos, farmacéuticos, ingenieros, todos éramos profesionales. Entonces todos los profesores, es decir, complementaban la parte legal. Entonces allí me hice forense. Yo tenía que ir a la morgue interdiario a hacer las necropsias y contribuir. Y especialmente en la odontología, en esa época que entré, adquirió una gran importancia en la identificación, porque había continuamente accidentes de aviación, y los accidentes de aviación terminan completamente los usuarios del avión completamente carbonizados. Y lo único que quedaba eran los dientes. Entonces por los dientes se examinaba, se les hacía su odontograma, como se denomina, y se homologaba, porque generalmente los que viajan tienen cierta cultura, cierta posición económica, entonces tenían atención dental, y entonces era fácil de identificar. Y tomando en cuenta
y queriendo comentar un poco su libro sobre psicosomática e hipnosis, ¿no? En estomatología. De lo que pude haber leído, menciona mucho la importancia de la sugestión. Y de ahí me viene un término que me parece interesante, que la hipnosis es como el arte de la sugestión, ¿no? Porque la persona que entra en esa condición tiene que estar como que sujeto a lo que el que le hipnotiza a hacer cosas, ya sea cálmate, tranquilízate, desarrolla tal actividad. ¿Cómo entiende usted ese proceso? No, naturalmente, esa es una parte, digamos, empírica, porque generalmente el dentista cuando ves eso, no se calma, chiquita, es espontáneamente. Por eso te decía la importancia del estudio de psicología, porque esos son traumas que ¿cómo se llaman? Las demostraciones emocionales no tienen ubicación. Por ejemplo, generalmente el paciente dental, por la misma psiquiatría, es considerado como el pequeño fóbico, porque siempre hay temor al dentista y siempre va en guardia el paciente al dentista, cualquier está a la expectativa. Pero para eso, conocimientos de la hipnosis, por ejemplo, es el relajamiento. Se le hace relajar al paciente. Es una de las primeras partes de la hipnosis, el relajamiento. Por ejemplo, está sentado ahí y dice, relaje sus músculos. Y entonces ya tienes un rapport, que es la unión del lenguaje con el paciente. Ya esa unión. Entonces el paciente obedece. Relaja. Y tú te pruebas así para ver si está hipnotizado, porque le dices, relaje la mano. Está echado en el sillón, relaje, relaje. Y tú le suspendes la mano, ya está relajado. Nos está demostrando que el paciente está aceptando. Porque el hipnosis es una cuestión mental. Especialmente la mente es lo que le da lo que quiere uno que le dé. Por ejemplo, decimos, están acá, por ejemplo, se sentaron. En esta parte de la que voy a hacer la extracción, usted no siente nada. Está anestesiado, no siente nada. Y pruebas con la aguja, pulsas, lo regresas. Entonces ya está preparado, entonces ya le dices, vamos a hacer la extracción. Esta parte, inclusive le circunscribes, toda esta parte que estoy tocando no va a sentir nada, absolutamente nada. Entonces el paciente cumple, se hace la extracción y todavía le dices, luego que usted se despierta va a agradecer al doctor, entonces dice, gracias doctor, y tranquilo. Ha ocupado cargos muy importantes, ¿no? Y de ello vamos a ver un poco algunos puntos. Por ejemplo, usted ha ocupado cargos de gran responsabilidad tanto a nivel académica como gremial, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos representó el mayor reto en su vida profesional y por qué? Bueno, la verdad es que cuando yo empecé no había colegio y no había tanta facultad, no había, solamente los dentistas eran egresados de San Marcos y por tal motivo era como una hermandad. Todos eran los más antiguos, eran de San Marcos y había una relación ya histórica. Así de que después ya aparecieron las facultades y tal vez así que yo era un tipo que me gustaba mi profesión y quería que mejore la profesión y que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, en esa vez existía la Asociación Odontológica, que era reconocida oficialmente. Y yo fui dirigente, siendo al egresar secretario del Exterior, y el doctor Sayal Jaya, un hombre de 50, era el secretario general. Entonces ahí
se presentó una convención a nivel nacional, y en esa convención nacional yo participé, y ahí nació el colegio odontológico, porque era una necesidad de que la profesión sea controlada por la profesión, con sus reglas, con su código de ética, y de esa forma brindar mejor los servicios al público, pues a la sociedad. Correcto. ¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros profesionales y qué sacrificios implicaron? Bueno, los logros profesionales es generalmente los ascensos que uno va recibiendo, las satisfacciones es llegar a ese sitio y cristalizar los planes que uno piensa y realizarlos. Ese es el objetivo. Yo cuando fui decano hice una serie de modificaciones tanto en la estructura de las clínicas y de todo para mejorar y para que todo sea más fácil. Y dentro de esa época lo más importante también que fui presidente del proceso de admisión 95. Entonces el proceso de admisión 95 fue un éxito, porque llegamos a reunir a 50.000 postulantes. 50.000 postulantes y con un récord también de monetario de 5 millones. Así de que todo se manejó. Y ahí yo modifiqué el sistema anterior de esto, porque ahí trabajaban profesores de la universidad y empleados. Y eso era prácticamente, yo puse condiciones, los profesores y empleados que trabajan van a trabajar a partir de las 2 de la tarde. Así que de 2 a 8, así que todo el mundo tenía que cumplir su horario. Bueno, ¿qué trabajos o aportes considera más relevantes para la odontología peruana? En el campo de la investigación, de lo que usted ha desarrollado como investigación, ¿qué aportes considera más importante? Bueno, obviamente los aportes valiosos de la odontología es estar constantemente con el vertiginoso progreso de la ciencia y la tecnología. Entonces uno tiene que estar de acuerdo a eso, y sus trabajos para orientar al resto debe ser en base a eso. La tecnología y la ciencia avanzan vertiginosamente. Entonces hay que aprovechar de ese avance de la ciencia y la tecnología, porque aparecen nuevos aparatos, nuevos materiales, y todo eso hay que estar al lado de eso para ver las ventajas y desventajas que va a adquirir la odontología. ¿Cómo ve la odontología, ¿no?, en este momento? ¿Y qué espera de esta profesión en los próximos años, ¿no? ¿Cuál sería su visión? Pero la verdad es que la profesión está al día con la odontología mundial, porque ha mejorado enormemente la odontología en cuestiones de la profesión. Así de que, y seguramente el futuro va a estar igual, porque el dentista es una gente movida, porque continuamente la ciencia avanza y tiene que estar al compás del momento. Fernández Chirinos, voy a hacerle mención a algunas palabras, ¿ya? Y usted me va a dar un significado para usted. ¿Qué es lo que usted siente cuando escucha esas palabras? ¿Ya? Por ejemplo, familia. Familia es fundamental para la formación. La familia es fundamental para la formación. Correcto. Del individuo. Universidad Mayor de San Marcos. Es lo máximo, es histórica, es, como dice el poeta Juan Rossi, San Marcos
es nudo de inquietudes, plaza de victorias. Estomatología forense. Todo lo forense es una ciencia constante que va a estar durante todos los tiempos, porque es necesaria. La hipnosis. La hipnosis va a dar un vuelco grande, que la medicina va a tomar en serio la investigación de la hipnosis para tratamientos de todas las especialidades de medicina, especialmente la psiquiatría. Muy bien. Y para terminar, algo que tal vez congrega ciertos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, docente. ¿Qué entiende por docente? Porque usted ha sido un docente con muchos años. 40 Por eso, ¿qué refiere o qué siente usted al escuchar la palabra docente? ¿No? No sé si tiene algo que comentar. La docencia es... ¿Apostolado se menciona? Exactamente, es apasionante, porque es como el amor. Es apasionante, no ves nada más que el amor a la enseñanza, el continuo roce con los alumnos, con los profesores, y siempre se ve el progreso, y tú tienes que estar al lado del progreso para la enseñanza, tienes que estar con las últimas, porque los alumnos son preparados, a veces se preguntan, claro que el profesor a veces no sabe. Entonces, todas esas cuestiones en la docencia te preparan, te estás al día, estás continuamente conversas diario con los profesores de lo último que ha pasado. Esa es una ventaja. Y para un poco como concluir, ¿qué recomendaría usted a los jóvenes, ¿no?, que ya están haciendo esta carrera tan maravillosa como es la de odontología? ¿Qué le daría como mensaje, ¿no?, o simplemente como aliento para que logren concluir su carrera? Vamos a hablar de los estudiantes, ¿no? Bueno, la dedicación es lo principal, y saber de que lo que están preparados es al servicio de la comunidad. Importante. A veces no entendemos, ¿no?, que esta carrera es mucho de servicio, ¿no? Mucho de servicio, y nos debemos... Y pensando como el poeta Virgilio, que decía, el hombre no ha nacido para reducir sus conocimientos, sino para ponerlos al servicio de sus semejantes. Correcto. Por la gracia de Dios, la naturaleza y la cultura. Bueno, muchas gracias con todos los que han podido estar participando Yo les de esta... agradezco bastante su técnica, la maravilla de manejar estas cosas.